Psicología y marxismo, autor Sergio Mario Guili. Introducción. Un histórico desconocimiento. Aportes del marxismo a la psicología. La conciencia es reflejo activo. El psiquismo está determinado por el conjunto de las relaciones sociales. El psiquismo es una función del cerebro. El lenguaje como un producto de la praxis social. Dialéctica entre conciencia social e individual. La psicología, campo de la lucha ideológica. Esencia social versus esencia pulsional del psiquismo humano. Evolución del género homo o festín totémico. Praxis social versus teoría pulsional y complejo de Edipo. La madre de todas las batallas, la histórica lucha entre materialismo e idealismo. El difícil arte de debatir con un psicoanalista. Profanando los Sancta Sanctorum del psicoanálisis. El inconsciente, cuentos freudianos, el ocaso del psicoanálisis, el futuro de la investigación revolucionaria en psicología. A mi padre Norberto, obrero metalúrgico, marxista-leninista, capitán de estrellas, logaritmos y chapas. A Ricardo Cardamone, a su pasión por la psicología, el marxismo, la revolución y la ciencia. A Leo Bode y Helga Baumgarten, a sus metódicas firmes y claras enseñanzas que jamás olvidaré. Introducción. Dicen que las grietas del conocimiento se llenan con pasta de prejuicios. De los campos del conocimiento actuales, tanto la cosmovisión marxista como la psicología, en tanto ciencia particular, presentan aún importantes grietas. En tanto son campos del pensamiento jóvenes y están en vías de consolidación, si nos enfocamos en el terreno donde ambos campos intersecan, las grietas de ignorancia se transforman en profundo pozo, y como afirmaba el camarada socialista Albert Einstein, más fácil es destruir una partícula subatómica que un prejuicio. Los prejuicios en este terreno los hemos escuchado más de una vez. Que el marxismo nada tiene que decir en psicología, que los duros, esclerosados y burocráticos marxistas soviéticos han reducido la complejidad del humano a un absurdo conductismo reflexológico, perro salivador a la Pavlov, y que seguramente habrán desarrollado una psicología antidemocrática, que va de suyo que la única psicología que el marxismo debe admitir es el psicoanálisis versión Freud, Lacan o la de muchos otros. Por décadas el psicoanálisis ocupó el lugar de la concepción del psiquismo del marxismo. En el mundo, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Luis Althusser, Alain Badiou, Slavoj Žižek. En Argentina, Enrique Pichon Rivière, León Rosiner y Mary Langer, José Bleger son algunos de los pensadores que han alcanzado reconocimiento y han sostenido tal postura. Con el pasar de los años, cada uno construyó su escuela, sus teorías fueron perdiendo vigencia, sin que se convirtieran en fuente de inspiración para futuros avances teóricos ni prácticos. Nota 2. Pichon Rivière goza de una vigencia que no es compartida con ningún otro Freud marxista. Esto se debe al desarrollo de escuelas de psicología social que ofrecen técnicas para el trabajo con grupos, basada en los denominados grupos operativos. Su escuela ha sostenido un destacable contenido político progresista. La visión del psicoanálisis como un sólido conocimiento de las profundidades psíquicas se complementa con la idea de que el marxismo carece de una concepción del ser humano propia y que la pretensión de ubicar en Marx las bases para pensar al ser humano solo pueden originarse en una totalitaria vocación imperialista que, forzando su propia naturaleza, intenta exportar esquemas, aventurándose de manera insolente más allá de los tópicos a los que debería limitarse las relaciones económicas, la historia y la revolución. Pero de la simple formulación surge la autocontradicción. ¿Cómo hablar de esos temas sin una teoría del ser humano? ¿Cómo pensar al ser humano al margen de su relación con la sociedad, con su sociedad? ¿Cómo pretender que la teoría social no influya decisivamente en nuestra concepción del ser humano?
cómo proyectar un futuro superador del capitalismo sin concebir un ser más humano que el engendrado por el sistema de explotación, o a la inversa. ¿Son las ideas psicoanalíticas totalmente asépticas en política? ¿Se puede, como hacen los freudianos de izquierda, afirmar que Freud fue un genio a la hora de develar los oscuros arcanos del psiquismo, pero que simplemente se equivocó al desplegar sus proyecciones sociales, negando de plano cualquier línea de continuidad entre uno y otro campo? Comencemos con el autoproclamado apoliticismo freudiano. Ni el psicoanálisis es una teoría neutra en lo político, ni Freud venía del topos Uranus. El creador del psicoanálisis portaba el pretendido apoliticismo del pequeño burgués europeo, imbuido hasta el tuétano del sentido común de su época. No es el objetivo de este texto hacer un meticuloso recuento de sus contradictorias afirmaciones políticas, pero es necesario aclarar, sobre todo para quienes sobreimprimen una imagen progresista sobre la figura del padre del psicoanálisis, que la amplitud del rango de sus simpatías políticas lo llevó a dedicar un libro a Benito Mussolini con el cortés saludo de un anciano que reconoce en el soberano al héroe de la cultura. Se trata de una copia de ¿Por qué las guerras?, dedicada en Viena el 26 de abril de 1933. Nota 3. Mencionada en varios textos, la dedicatoria es muy bien contextualizada en Freud, El crepúsculo de un ídolo, quien es Benito Mussolini en 1933. En primer lugar, el sostén de la política fascista del canciller Dollfuss. Nota del autor, quien días antes de la dedicatoria había disuelto la Cámara Baja de Austria y comenzaba a gobernar por decreto. Cabría pensar que Freud evaluaba que de la mano de la alianza Dollfuss-Mussolini, Austria no sería anexada por Hitler, pero a la distancia esa disyuntiva aparece como ridícula. A continuación, un dictador que conduce Italia con mano de hierro desde hace 11 años con un programa fascista que en su mayor parte es similar al de Dollfuss: partido único, supresión de la oposición política, cacería de la izquierda, disolución de los partidos, nacionalismo exacerbado, persecución de los sindicalistas, violencia callejera de brutales milicias, asesinatos políticos, encarcelamientos arbitrarios, leyes que prohíben a los no fascistas ser funcionarios, censura de la prensa, derogación del derecho de huelga, corporativismo, operaciones militares en la cuenca mediterránea con un objetivo claramente imperialista, etc. Ese es Mussolini el día de aquella firma funesta. Por cierto, Freud no trabajó en dos niveles, como se podría pensar, intentando la infructuosa tarea de volver pacifista al duce, en absoluto. En esa obra sostiene una actitud de total fatalismo en relación a las guerras y la inutilidad de la protesta en su contra. Tampoco diremos que este gesto es la palmaria demostración de su adhesión al fascismo. Más adelante la historia mostrará a los nazis quemando libros de psicoanálisis. En todo caso, se trata de la cíclica actitud de la clase media que aplaude a verdugos, luego los sufre, luego apoya a los movimientos populares para cerrar el ciclo volviendo a pedir verdugos. Latinoamérica tiene una vasta experiencia al respecto. El marxismo, en tanto cosmovisión, tampoco es ajeno a los avatares históricos que vivieron quienes lo pensaron, desde las persecuciones que se inician con el propio Marx, pasando por la prohibición de toda literatura marxista y la quema de libros, hasta llegar a las masacres. Las respuestas de la burguesía fueron represivas en aquellas coyunturas históricas en las que carecía de discurso para responder al avance revolucionario. En ese marco, la teoría revolucionaria se construye con bandazos que van desde la ortodoxia religiosa y fosilizante a la heterodoxia esterilizante. A esa historia tampoco fue ajena la psicología de raíz marxista ocultada, negada o deformada por el establishment cultural burgués.
Es en el barro de la historia donde se dan los debates aparentemente académicos y el camino por el que la luz del conocimiento humano finalmente vence a la oscuridad suele ser sumamente tortuoso. Entonces, más que por una comunión de ejes entre Freud y Marx, las causas históricas de esa mixtura llamada freudo-marxismo hay que ubicarla en la voracidad de respuestas de un marxismo joven que, donde carecía de cuerpo propio, iba integrando elementos ajenos. Así como en la Unión Soviética se desarrolló una ortodoxia que a la postre terminó siendo esterilizante, en Occidente los sincretismos heterodoxos han sido la regla y no la excepción en la difusión de la teoría marxista. Múltiples factores han influido para que el nicho teórico anticapitalista haya sido ocupado en pocos años por el hipismo epistemológico, un vale-todo en metodología científica que identifica a la intelectualidad progresista y que ocupa el lugar de impotentizante guía para la acción. A nivel mundial, el derrumbe del campo socialista carcomió las raíces identitarias marxistas. En Argentina, la victoria de este hipismo epistemológico antecedió a la caída del muro. No se trató de una victoria en toda la regla de las nuevas teorías, sino una colonización del pensamiento de izquierda. Para esto fue necesario el genocidio en la década de los 70 de militantes marxistas, efectivamente, pero este brutal episodio fue el corolario sangriento de un proceso que por décadas tuvo por objetivo la expulsión de intelectuales que unían compromiso social y rigor científico. Su hito más destacado fue la llamada Noche de los Bastones Largos durante la dictadura de Onganía en 1966, cuando la policía entró a los golpes en la Universidad de Buenos Aires. Científicos de la talla de Oscar Varsavsky, Mario Bunge, Manuel Sadowski y Rizzeri Frondizi fueron corridos con la pedagogía de los bastones. Finalizada la dictadura, las facultades humanísticas argentinas incorporan una buena cantidad de profesores formados en las metrópolis culturales y predicadores del arrepentimiento que volvían del exilio con la sagrada misión de salvar a la juventud de los pecados marxistas que había cometido aquella generación. Cuando las vacunas teóricas estuvieron lo suficientemente desarrolladas, la burguesía, ahora democrática, permitió el debate. Sumemos a esto el mentado predicamento histórico que el psicoanálisis había logrado en el progresismo y que sirvió de plataforma para que pudieran penetrar las teorías anticientíficas y naturalizadoras del orden existente. Un último ingrediente, la cooptación y la promoción de pensadores solventada por el imperialismo. La reacción tuvo siempre una gran preocupación porque los grupos revolucionarios no tengan su propia teoría. El Frente Teórico Psicoanalítico Postmoderno necesitó de un mar de sangre para transformarse en la renovadora y democrática ideología del progresismo. Nuevamente la burguesía empleaba el asalto a la razón del que nos prevenía el filósofo marxista húngaro György Lukács. Hicieron cuentas claras. Si la luz del conocimiento ya no se puede apagar con inquisiciones, pues bien, hagamos pensar a los pueblos que la ciencia es de derecha. El guión teórico es siempre el mismo, formas de izquierda, contenido de derecha, pesimismo en cuanto a la posibilidad de conocimiento y el avance de la humanidad, negación de la ciencia, contaban con el psicoanálisis como referencia obligada, sosteniendo el andamiaje teórico. La vigencia del posmodernismo augura décadas de sufrimientos para los pueblos. Sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Pensamiento débil, acción débil. Muchos luchadores y muchas luchadoras sostienen posiciones posmodernas y el debate ideológico puede aparecer como un molesto purismo que abona a la división del movimiento popular, pero ninguna revolución se hizo renunciando al debate profundo por temor a alejar a algún sector de la causa popular. Con más razón, cuando Argentina se ha transformado en la cabecera de playa del posmodernismo en Latinoamérica, los cruzados del pensamiento débil se han impuesto, sin ocultar el porteño aire de autosuficiencia, la tarea de salvar al resto de los luchadores de nuestra América de su retrasado y rígido pensamiento marxista.